En el Antiguo Testamento tenemos las profecías de la venida de Jesús con el enfoque en el Evangelio, el propósito que Él tiene para venir y restaurar. Mientras yo estaba en el otro lado y pensando en algunas cosas sobre nuestra iglesia, dónde estamos, dónde necesitamos estar, cómo prepararnos por los ministerios futuros y más con el accidente y pensando en que tan fácilmente uno puede ser quitado de la tierra y dejando las cosas por los ministerios y otras cosas aquí por atrás. Empecé a pensar, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos y dónde necesitamos estar? Y una de las cosas que me preocupa es la manera que faltamos todavía en muchas maneras en nuestro ministerio del evangelismo, anunciando las buenas nuevas de Cristo a nuestro alrededor, donde estamos viviendo, donde estamos trabajando, donde tenemos contacto con otras personas. Como iglesia, y aunque hay excepciones, y hay personas que son evangelistas, pero en lo general es una área que ha sido débil y que todavía es débil entre nosotros. El ministerio del evangelismo, anunciando las buenas nuevas, anunciando el evangelio de nuestro Señor. Entonces decidí que vamos a tomar este sermón y a lo mejor la próxima, porque la verdad preparando este mensaje fue notable que tengo demasiado para un solo mensaje, si no vamos a estar aquí hasta 3 en la tarde. Entonces vamos a enfocar primeramente en quién es Jesús, qué es el evangelio, el contenido del mensaje, el propósito que Él tenía de venir para motivarnos en nuestro ministerio, nuestro deber, a la comunidad a nuestro alrededor, a los otros lugares, a donde estamos trabajando y viviendo, a otras personas que necesiten escuchar el mensaje del Evangelio. Vamos a estar en el Evangelio según Marcos capítulo 1. Marcos 1, voy a empezar leyendo versículo 14. El enfoque va a ser en estos dos mensajes, en versículo 14 al 20, y vamos a ver hasta dónde llegamos ahora. Marcos 1, empezando el versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Mientras caminaban juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo y en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Señor, damos gracias por la oportunidad que tenemos para considerar ahora un pasaje de las Escrituras inspirada por el Espíritu Santo, para que podamos conocerte mejor, Señor, y conocer tu carácter, tu deseo, tu propósito en mi vida y el contenido de tu mensaje. Y también para que podamos ver qué esperes de nosotros en responder a la gracia de Dios que hemos recibido. Pido, Señor, que use tu palabra en nuestras vidas para exhortarnos donde hay necesidad, para animarnos y para prepararnos para responder
a la gracia que hemos recibido y cumplir nuestro deber en anunciar las buenas nuevas, para que tus elegidos a nuestro alrededor puedan escuchar el Evangelio y arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo Jesús. En tu nombre, oro ahora. Pues aquí en nuestro pasaje tenemos en el principio del ministerio de Jesucristo. Y Marcos nos ha presentado a Jesús y mostró que Jesús fue probado. Ahora entre las páginas que siguen, Marcos nos muestra la autoridad de Jesucristo sobre todo. De una cosa a otra cosa está mostrando cómo Jesús es Señor, con autoridad sobre todo en la vida, sobre todo en el cielo, sobre todo en la tierra. Hoy vamos a intentar captar la enseñanza sobre el mensaje y la misión de Jesucristo. Ahora entre el próximo sermón. Vamos a ver ambos lo que predicó Jesús y cómo respondieron algunos a su mensaje. Quiero recordarnos del contenido de su mensaje y motivarnos a nosotros mismos a responder como debemos nosotros a su mensaje. Quiero también exhortarnos a seguir los pasos del Señor y adoptar su carácter en nuestras vidas y nuestros ministerios. Escogí 4 porciones de la narrativa para nuestro enfoque ahora en el próximo mensaje también. Primeramente entonces, quiero notar con ustedes, como Marcos mencionó el sufrimiento del Señor y el sufrimiento de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento incluido en la vida de los que son portavoces del Evangelio. Los que sirven al Señor, como Él sufrió, también nosotros podemos esperar el sufrimiento. Yo creo que por algunos quieren evitar el sufrimiento a todos costos. Pero realmente si vamos a ser siervos de Dios y portavoces de la palabra, anunciando el Evangelio, debemos esperar lo mismo que experimentó Jesús y otros siervos de Jesús. Entonces, para las notas, si quieren tomar notas, pueden recordar el primer punto como el sufrimiento. El sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado. Como nada más una frase para decirnos cuándo todo pasó. Un comentario que podemos brincar por adelante y enfocar nada más en el resto del pasaje, pero es importante que pausamos y consideramos esta frase, después que Juan había sido encarcelado. Habla del sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Juan el Bautista tenía un ministerio como proclamador de la palabra de Dios. Proclamó la palabra de Cristo, predicó como profeta de Dios el mensaje del arrepentimiento y de la fe. Y nuestro pasaje nada más dice que después que Juan había sido encarcelado, como fue algo sencillo, como algo que pasó nada más. Pero como siempre, Juan Marcos, en su escrito del Evangelio según Marcos, no nos da mucho detalle. Él es enfocado en nada más decir algo y inmediatamente decir otra cosa. Pero si vamos a Mateo 14, podemos ver la razón para el encarcelamiento de Juan el Bautista.
fue su ministerio como proclamador de la verdad que fue la causa de ser encarcelado. Mateo 14, 3 al 12 nos dice, porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Él confrontó el pecado en la vida de este hombre y sufrió la consecuencia. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía temor al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha. Y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Como muchos proclamadores de la verdad, Juan el Bautista sufrió. Como portavoz del mensaje de Dios, también sufrió en su ministerio. Hay un costo asociado con la proclamación de la verdad. Cuando alguien confronta el pecado de otro con la verdad, a veces no responde bien. Juan el Bautista fue encarcelado y por fin perdió su cabeza por proclamar la verdad. No solamente él, pero muchos siervos, tal entre el tiempo de la iglesia primitiva, tal como entre toda la historia de la iglesia en el mundo, han sido encarcelados y matados por proclamar el Evangelio. Día de hoy, en algunas partes del mundo, todavía están matando los que proclaman el Evangelio. El norte de Corea, muchas partes de África, muchas partes del Medio Oriente. Si uno proclama el Evangelio, van a matar. Y ahora donde tenemos tanta libertad de anunciar las buenas nuevas, sin temor de perder la cabeza, ¿qué estamos haciendo? Podemos leer en el libro de Hechos como el apóstol Pedro fue encarcelado, también Pablo y Silas. En otra ocasión Pedro y Juan fueron encarcelados y azotados. Pablo describe sus sufrimientos tremendos por causa de la proclamación y eventualmente también perdió su cabeza por el Evangelio. Estaban predicando la verdad y apedreaban a la gente, quitando su vida como manera de responder al mensaje. Segundo a Timoteo 3:12 nos dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a vivir vidas tan felices que nunca van a sufrir de ninguna manera. Es lo que dice la versión de la Biblia que usted está leyendo. Debes quejar el predicador, ¿no? En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Qué bonito la promesa, ¿no? ¿Alguien quiere poner como su versículo clave de la vida? Pero si queremos vivir como fuimos llamados a vivir, podemos esperar el sufrimiento. No todos van a recibir el mensaje. O podemos decir, si nadie está persiguiéndonos, si nadie está rechazándonos, si no hay ninguna consecuencia así en nuestras vidas, debemos preguntar,
si realmente queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Si estamos siendo fieles en nuestro ministerio, ¿sí o no? Jesús mismo fue presentado por el profeta Isaías como el siervo del Señor que sufre. Y en el cumplimiento de las profecías sabemos que sufrió la crucifixión en la cruz del Calvario. Marcos nos presenta en su evangelio el Mesías anticipado, no como uno que vino en el principio a reinar sobre un reino terrenal, sino como un rey que sufra primeramente antes que tomar su posesión en su trono. Satanás tentó a Jesús subir el poder sin sufrir primeramente. Pero como podemos ver aún en el pasaje anterior, Jesús resistió la tentación y pasó la prueba. Perseveró en el camino designado para él, entre los planes soberanos de su Padre. Y cuando viene la tentación de escapar del sufrimiento, si solamente pecamos poquito, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Estamos obedientes y fieles sin importar el costo? Y nosotros podemos esperar también el sufrimiento como Jesús. A lo mejor no vamos a perder nuestras cabezas, pero en proclamar la verdad necesitamos conocer que hay un costo. Si vamos a seguir los pasos de Jesús como fuimos llamados, esto es lo que hace un discípulo: seguir los pasos de su maestro. Y si vamos a seguir los pasos de Jesús, debemos estar listos a sufrir. Y en verdad ninguno de nosotros hemos sufrido como muchos están sufriendo el día de hoy. Ninguno de nosotros hemos sufrido por proclamar el Evangelio como muchos que sufrieron en el tiempo de la iglesia primitiva. El sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Ahora veremos la salvación, el contenido del mensaje predicado. La salvación, y esto va a ser mayor parte del mensaje de hoy. La salvación, el contenido del mensaje predicado. Después que Juan había encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Otra vez, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Isaías 40 suena en nuestros oídos y hemos escuchado el anuncio antes de lo que va a pasar. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Estas buenas nuevas, las noticias buenas del Evangelio. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Isaías proclamó: miren, el Señor Dios vendrá con poder, después que habla de las buenas nuevas.
el evangelio del reino de Dios en el mundo de oscuridad y desintegración. El mundo está siendo más peor día tras día porque falta el mensaje de Dios. Falta responder al mensaje de Dios. Ahora Jesús fue diciendo que el mensaje de Isaías, que fue profetizado por Isaías, estaba siendo cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Ahora es el tiempo para predicar el mensaje de la salvación. El mensaje de las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios. Hablando del reino, debemos notar que Jesús fue inaugurado como rey en su bautismo. Entonces aquí adelante en el Evangelio según Marcos, vamos a ver la autoridad, podemos ver toda la autoridad de Jesús como rey en su reino. Entonces esto es como una introducción de dónde va Marcos, pero el enfoque ahora va a ser en este proclamador y el mensaje que proclamaba. Como dice Isaías 61, como escuchamos por la lectura bíblica, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, vamos a ver el contenido del mensaje predicado. El mensaje sobre la salvación. El contenido del mensaje predicado. Y el contenido del mensaje que debemos nosotros proclamar. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepíntense y creen en el Evangelio. Aquí tenemos el mensaje de Jesús, el mensaje predicado por los apóstoles después, y el mensaje que necesitamos nosotros proclamar también. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. A veces personas piensan, aún creyentes piensan, que el mensaje del Evangelio solamente es una invitación a seguir a Jesús. Y en verdad es una invitación a seguir a Jesús. Pero no es solamente una invitación. Estamos invitando a la gente a responder nada más. Porque el tono del Evangelio y la manera que el Evangelio fue presentado es una invitación, pero también es un imperativo. Hay una demanda del Evangelio. Es una invitación, pero es más que invitación. Es un imperativo. El mandato a todos. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. ¿Nota la demanda del Evangelio? No es solamente una invitación como quiero invitarte para venir a mi fiesta. Si tienes tiempo. No, Jesús estaba anunciando las buenas nuevas y diciendo que todos deben arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio. Primeramente, vamos a ver, arrepiéntense. El mandato de arrepentirnos es lo más esencial del mensaje de Jesús. Es igualmente esencial y casi sinónimo del mandato. Tienen que nacer de nuevo, como dice Juan 3:7. Todos tienen que nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios. Quiero demostrar que el arrepentimiento en el mensaje de Jesús no se trata solamente de un cambio de comportamiento. Como algunos, pues yo tengo que limpiarme y cambiarme y después yo puedo acercar a Jesús. No es solamente un cambio de comportamiento, sino es un cambio interno que da luego a un nuevo comportamiento centrado en Dios y para exaltar a Cristo.
Entonces, lo que quiero hacer es apoyarnos a aclarar el significado del arrepentimiento. No solamente en nuestro pasaje encontramos el mandato a arrepentirse. Puede ver en otros pasajes, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También Lucas 13, versículos 3 y 5. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El arrepentimiento es necesario, es esencial, es parte del mensaje del Evangelio. El primer mandato del ministerio público de Jesús fue: arrepienten. Todos deben arrepentir de sus pecados. Él dio este mandato a todos quienes les escucharan. Es un llamado a un cambio interior radical hacia Dios y el hombre. Dos cosas nos muestran que el arrepentimiento es un cambio interno de mente y corazón, más que simplemente un dolor o una tristeza por el pecado. Hay gente que sienten culpables porque son culpables y sienten la culpa, pero no significa que han arrepentido. Podemos sentir la culpa por nuestro pecado y tratar de borrar el sentimiento, tratar de enfocar en otras cosas para no pensar en el pensamiento de culpabilidad. O podemos tratar de hundirlo, escaparlo con alcohol, con drogas, con pensamientos y filosofías que son opuestos a la palabra de Dios, con nuestros pasatiempos o pasar todo nuestro tiempo enfocado en el trabajo o cualquier otra cosa. Pero no podemos escapar. Por fin, que somos culpables hasta que arrepentimos de nuestro pecado. Más que simplemente un dolor o tristeza por el pecado, o simplemente un cambio de comportamiento sin algo que cambie en el interior del hombre. Antes que nada, el significado de la palabra original, traducido en español como arrepienten, apunta en esta dirección. Metanoeo, o podemos leer las dos partes. Primeramente, la segunda parte del término noeo se refiere a la mente y sus pensamientos, sus percepciones, sus disposiciones y propósitos. Y la primera parte, meta, es un prefijo que generalmente significa movimiento hacia un cambio. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Pero como vamos a ver en la escritura, es un cambio interior que tiene su resultado en el exterior. Cambiamos en nuestro entendimiento, nuestra perspectiva sobre Jesús, pero por consecuencia vivamos diferentemente. Hay un cambio de comportamiento, pero no es un cambio de comportamiento nada más. Empieza con un cambio de entendimiento de quién es Jesús y cómo responder a Jesús. El significado básico del arrepentimiento es el experimentar un cambio de las percepciones, disposiciones y propósitos de la mente. Otro factor que apunta a este significado de arrepentimiento es la forma en que Lucas 3:8 describe la relación entre el arrepentimiento y el nuevo comportamiento. Dice así: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego da algunos ejemplos de los frutos, como en Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé a lo que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo.
Si hay un cambio de perspectiva, si hay un cambio de pensamiento, si hay un cambio de corazón, entonces vamos a responder diferentemente en nuestro comportamiento. Si hay arrepentimiento, hay fruto del arrepentimiento que podemos ver en el comportamiento. Esto significa que el arrepentimiento es lo que sucede por dentro de nosotros que da fruto a un nuevo comportamiento. El arrepentimiento no son los nuevos actos, sino el cambio interno que da fruto en actos nuevos, diferentes hechos. Jesús manda que vivamos este cambio interno. ¿Por qué? Su respuesta es que somos pecadores. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo veía Jesús el pecado? En la parábola del hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo, Jesús describe el pecado del hijo así, dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y consumiendo sus bienes con prostitutas. Lucas 15, versículo 13 y versículo 30. Pero cuando el hijo pródigo se arrepiente, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, que desperdiciar tu vida viviéndola perdidamente y con prostitutas, como en el ejemplo ahí de este hijo pródigo, no solamente lastima a los humanos, sino también es una ofensa contra el cielo, contra Dios, pues. Esta es la naturaleza esencial del pecado, cualquier pecado. Alguien va a decir, no, pues yo nunca andaba con prostitutas. Cualquier pecado no tiene que ser el hijo pródigo. Cualquier pecado es una ofensa contra Dios, el Creador, quien nos creyó para vivir reflejando su gloria. Es una agresión a Dios. Podemos ver esto de nuevo en la forma en que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Les dijo que oren así: perdonen nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lucas 11, versículo 4. En otras palabras, los pecados que Dios perdona se comparen con los que otras personas cometen contra nosotros. Y esto se llama deudas. Perdónenos nuestras ofensas, nuestras deudas. Tenemos una deuda cuando ofendemos a Dios. Así Jesús veía el pecado como algo que deshonra a Dios y nos pone en deuda para restaurar el honor divino que hemos difamado con nuestro comportamiento y nuestras actitudes, desvalorando a Dios. Debemos poner a Dios como el valor último, más valoroso que todo. Y cuando robamos la fama de Dios, cuando no estamos valoreando a Dios con este gran valor, estamos pecando contra Él. Esta deuda es pagada por el mismo Jesús. Podemos ver en el versículo clave de todo el Evangelio según Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Pero para que podamos disfrutar este regalo, debemos arrepentirnos. Arrepentirse significa experimentar un cambio de mente que nos haga ver a Dios como verdadero y hermoso y digno de toda nuestra alabanza y obediencia. Este cambio de mente incluye nuestros pensamientos sobre Jesús mismo.
Sabemos esto porque Jesús dijo, si Dios fuese su Padre, me amarían porque yo vengo de Dios. Son lo mismo en esencia. Ver a Dios como una nueva mentalidad incluye ver a Jesús con una nueva mentalidad. Nadie está excluido del pedido que Jesús hace de arrepentirse. Es un imperativo a todos. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Esto es su mensaje anunciado a todos. Él dijo bien claro cuando un grupo de gente vino a él con la noticia de dos calamidades que han pasado, que la gente inocente había muerto en la masacre de Pilatos y también en la caída del torre de Siloé. La historia está recordada en Lucas 13, 1 al 4. Jesús aprovechó la ocasión para advertir a los que vinieron con la noticia. Y él respondió, les digo, la pregunta era, ¿qué pecaron? ¿Quién fueron pecadores? Por eso pasó. Algo pasó y la gente sufrieron, entonces a lo mejor ellos fueron más malos que nosotros. Era el significado de su pregunta. Jesús respondió, les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Piensan que ellos fueron malos porque perdieron sus vidas? Si ustedes no se arrepienten, van a perder la vida también, eternamente. En otras palabras, no pienses que las calamidades significan que algunas personas son pecadores y necesitan arrepentirse y otros no. Todos por igual, todos necesitan arrepentirse. Al igual que todos necesitan nacer de nuevo, porque lo que es nacido de carne, carne es. Dice Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, carne es. Tiene que ser transformados. Entonces todos deben arrepentirse porque todos son pecadores. Cuando Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, en Lucas 5:32, no quiso decir que algunas personas son tan buenas que no necesitan arrepentirse. No, absolutamente que no. Él estaba diciendo que algunas personas piensan que son buenos y otros ya se han arrepentido y han aclarado las cosas con Dios. Sabemos eso por lo que dice Lucas 18:9, sobre los que confiaron en sí mismos como justos. Por ejemplo, en Lucas 10:29 tenemos el deseo del joven rico a justificarse a sí mismo, mientras el cobrador de impuestos en Lucas 18:13 adelante se golpea su pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. Él entendió su necesidad. Entonces dice que él fue a su casa justificado por Dios. Nadie está excluido. Todos necesitamos arrepentirnos. Y la necesidad es urgente. No, pues a lo mejor más adelante. Ahorita estoy disfrutando mi vida, no tengo tiempo para pensar en eso. La verdad, hermanos y amigos, no sabemos cuándo vamos a respirar por última vez. Algo puede pasar así en la carretera. Y si no estás preparado, ¿qué va a pasar? Por toda la eternidad. Perecerán, dice, todos si no arrepienten de sus pecados. Jesús dijo, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Perecerán. Habla del juicio final de Dios que caerá sobre aquellos que no se arrepienten.
Jesús está advirtiendo todo sobre el juicio que vendrá y ofreciendo a librarlos del juicio a los que responden con arrepentimiento verdadero. Es por esto que su mandato hacia el arrepentimiento es parte del mensaje central que dice que el reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Ahora tenemos la oportunidad de responder, pero el tiempo viene, está cerca. ¿Cuándo va a ser demasiado tarde? El Evangelio, las buenas nuevas, es que la ley de Dios ha llegado en Jesús para salvar a los pecadores antes de su segunda venida en el día de juicio. Escucharon un poco del día de juicio hoy en la mañana, ¿no? No debemos esperar. De manera que el mandato de arrepentirnos se base en la oferta de la gracia para perdonar y en la advertencia de que un día aquellos que rechazan la oferta perecerán en el juicio de Dios. Después de resucitar de entre los muertos, Jesús se aseguró de que sus apóstoles continuarán con su llamado al arrepentimiento en todo el mundo. Él dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 y adelante. La idea también que tenemos en la gran comisión que fue dado a los discípulos continuaba a toda su iglesia, es que anunciamos las buenas nuevas en todas las naciones, para que los elegidos de Dios puedan arrepentirse y responder al Evangelio. De manera que el mandato de Jesús de arrepentirnos llega a todas las naciones, llega a nosotros, quien quiera que seamos y donde quiera que estemos, y nos demanda una respuesta. Demanda una respuesta. ¿Cómo vamos a responder? Y los demás a nuestro alrededor también deben recibir la oportunidad de escuchar el mensaje, hermanos. O nosotros y nuestras bocas anunciando el mensaje. Este es el mandato de Jesús para todas las almas. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Déjenme preguntarte, ¿has arrepentido de tu pecado? ¿Has arrepentido de tu pecado? Todos nosotros debemos responder. ¿Has arrepentido de tu pecado? ¿Hay fruto de arrepentimiento en tu vida? Hasta aquí ya hemos platicado sobre el lado de arrepentimiento. Ahora vamos a dedicar un tiempo para aclarar lo que significa creer en el Evangelio. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Creer en el Evangelio. En 1 Corintios 15 nos da un resumen en breve de lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar el mismo que recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios sin pecado, murió en la cruz del Calvario, llevando los pecados de todos los que han de creer en Él, pagando la pena de la muerte por ellos. Los que confíen en Él pueden recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna con Él. Todos nosotros merecemos la muerte, de estar eternamente muertos, o sea, de estar separados eternamente del amor y misericordia de Cristo en el infierno. Recuerden, mis hermanos, para que hayan sido creados. Ustedes que tienen tiempo aquí, a lo mejor pueden repetirlo. La primera pregunta, las palabras de la declaración, conocido como la Declaración de Fe de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Fuimos creados para reflejar su gloria y gozarnos en Él eternamente. Pero tenemos un gran problema entonces. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria, pero no hemos llegado a la marca, al rango, a la meta. No somos capaces al alcanzar la meta para que hayamos sido designados. Y más, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga, lo que merecemos. La muerte espiritual, eterna. Es serio nuestro problema, pero no es un problema sin esperanza. Escuche el resto del versículo, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay remedio. Ahí está la esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Entre capítulo 3 y capítulo 6 leímos lo que está en Romanos 5 al 8. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Romanos 5 al 11. También nos dice en Corintios que hemos recibido el ministerio como creyentes de la reconciliación. Fuimos reconciliados con nuestro Creador por medio de Jesús, y entonces tenemos el ministerio de reconciliación para anunciar las buenas nuevas con los demás, para que ellos puedan experimentar lo mismo que hemos experimentado. Pero no tenemos tiempo. Estamos muy preocupados con otras cosas ahorita. No sabes cómo son las cosas de casa. No sabes cómo es mi jefe ahorita. Tengo mucho trabajo. Mientras los a nuestro alrededor quedan
sin el Evangelio. Arrogantes podemos ser de guardar el mensaje que el mundo necesita, porque es inconveniente. No estamos platicando que vamos a perder la cabeza como algunos. Realmente tenemos mucha libertad. Y aún así, ¿qué estamos haciendo? Ahí es el Evangelio, en lo más sencillo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Creen, tengan fe en el Evangelio. Creer, creencia, fe, confianza, es de descansar en una realidad. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera. La convicción, o sea, la demostración de lo que no se ve. La fe en el sentido bíblico es una confianza segura en la promesa de Dios. No es creer como creo que sí. No es esperar como espero que sí, pero no lo sé. El creer, tengo fe en el sentido bíblico, es una confianza tan segura que va a afectar nuestra manera de vivir. Y todo el resto de Hebreos 11 nos muestra la fe en acción. La fuerte confianza de Abel, y Noé, Abraham, Sara y muchos más, demostrada por lo que hicieron aún en tiempos tremendos. Hebreos 11, versículo 6 declara, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Que cree en las promesas de Dios. En Santiago 2:26 el pastor Jacobo declara, la fe sin las obras, sin las acciones, pues, está muerta. Es una fe falsa. Es una fe que no sirve. Creen o tener fe en el sentido bíblico es más que aceptar la verdad, porque es verdad, sino es ser cambiado por ser convencido por la verdad. A ser convencido, que uno cambie su manera de vivir una vida en una manera que refleja la convicción. Por eso antes en el mismo pasaje de Santiago 2 leímos los versículos 18 al 20. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, que hay un solo Dios. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, el hombre necio, que la fe sin obras, la fe sin acciones es estéril, es muerto? Una fe solamente intelectual que cree las verdades, pero no produce un cambio. Es estéril, no da vida. Así es la fe de lo que tienen los demonios. Si creen la verdad, creen que Cristo es quien dice que es Dios, pero no están confiando en el Evangelio. ¿Es tu fe más que la fe de los demonios? ¿Es tu fe una fe que podemos ver en acción?
La diferencia está anotada bien aquí en nuestro pasaje. Regresamos ahí en Marcos 1, versículo 15. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Esta palabrita de 2 letras que muchas veces brincamos es muy importante. No es suficiente solamente creer que el Evangelio es verdad. Es necesario poner tu fe, tu confianza en el Evangelio, en la obra de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Creen en el Evangelio. ¿Has confiado en el Evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Has confiado en el Evangelio ahora? Hace un tiempo algunos de ustedes varones estaban trabajando en mi casa, ayudándome con el proyecto que tenemos ahí en el techo. Subimos y bajamos cosas por la escalera. Y cada vez que subimos estábamos mostrando nuestra confianza en la fuerza de la escalera para sostener nuestro peso y más el peso de las cosas que subimos y bajamos. Alguien puede quedar ahí por abajo hablando con muchas palabras sobre la confianza que tiene en la escalera. Él puede notar que se hecha de buen material, que parece muy fuerte, pero son puras palabras de un argumento intelectual hasta que empieza a subir la escalera y mostrar su fe con evidencia. Hasta que ponga su fe en la escalera, subiendo. Muéstrame tu fe con tus obras, tus acciones. Creen en el Evangelio. En verdad he visto algunas escaleras a veces que no me da mucha confianza. Y hay otras cosas que no debemos confiar para aguantar nuestro peso. Algunos de los hermanos ayudándonos un día ya encontró, había algo débil ahí, que no debe poner su peso, si recuerda. La falta de fe o la falta de confianza es porque el objeto de la fe no es digno de nuestra confianza. Pero Cristo es digno. El Evangelio del Señor Jesucristo no falta en ser digno de nuestra confianza. Él es seguro porque el Señor es seguro. Hay certeza en las promesas de Dios. Dios siempre cumple su palabra. Él es todopoderoso, no puede fallar. Y por eso Pablo declaró con toda confianza a los creyentes en la iglesia en Filipos: estoy convencido precisamente de esto, que Él que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. A los Efesios declaró en Efesios 1, 12 al 14, fuimos los primeros en esperar en Cristo, en confiar en Cristo, tener fe en Cristo, creer en Cristo. Seamos la alabanza de su gloria. En Él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra redención, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hay una firmeza en la promesa. La salvación es segura. El Evangelio es seguro. Podemos ver las últimas palabras de la carta de Judas. Palabras que dan gloria a Dios y esperanza a nosotros. Empezando en versículo 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y otros tengan misericordia con temor, aborrecido aún la ropa, contaminado por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría.
al Dios único, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Cristo, Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Cristo es digno de toda nuestra confianza. Si tú no has arrepentido de tu pecado, si tú no has creído en el Evangelio, quiero invitarte, pero más que invitarte por los imperativos que hay, quiero exhortarte, quiero implorarte, responder al mensaje de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús y su Evangelio. Y si tú eres creyente y has olvidado el gozo del Evangelio, estás viviendo quejando de los sufrimientos que hay en la vida, piensa una vez más de cómo era la vida sin Cristo, de cómo va a ser tu vida y tu futura sin Cristo. Piensa en la verdad que Cristo, quien es digno de toda tu fe, confianza y alabanza, te salvó. No por algo que tú has hecho, pero porque Él decidió derramar su amor sobre ti. Esto debe restaurar el gozo de tu salvación. Y si tú eres creyente y no estás compartiendo el Evangelio con los demás, ¿por qué no? No, pues yo tengo lo que necesito yo. Ya tengo la salvación para mí. Los demás no me preocupan. Qué triste. Porque a nuestro alrededor, aún posiblemente sentado aquí, hay personas que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo, porque no han escuchado bien. Todavía están rechazando el Evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad y gran privilegio ser portavoces del Evangelio, proclamadores del Evangelio. Sí, vamos a sufrir. Algunos van a rechazar el mensaje y rechazar a nosotros, pero rechazaron a Jesús primeramente. Quiero animarnos, hermanos, pensar en este mensaje que hemos escuchado, el contenido del mensaje del Evangelio que Jesús predicó, para que podamos seguir en sus pasos, anunciando las buenas nuevas. Hasta aquí hemos, en nuestro pasaje, considerado el sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Hay un costo asociado en proclamar el Evangelio. ¿Estamos listos para considerar el costo y obedecer el Señor que nos llamó a anunciar las buenas nuevas? También hemos considerado la salvación, el contenido del mensaje predicado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Todavía tenemos 2 puntos más sobre el seguimiento y el sacrificio, pero guardamos los versículos 16 al 20 para otra ocasión. Quiero quedar aquí dejándonos a pensar en el Evangelio. Pensar en lo que hemos recibido por el Evangelio. Y pensar en la deuda que tenemos a nuestro alrededor. A las personas que todavía necesitan escuchar el Evangelio. Quiero implorarnos a nosotros, con mucha exhortación, hermanos, que seamos fieles en el ministerio de anunciar las buenas nuevas. Hay elegidos de Dios a nuestro alrededor, entre nuestras familias, donde trabajamos, donde compramos, donde encontramos nosotros. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar el Evangelio para que puedan responder. Y seguramente algunas personas van a rechazar.
Y van a rechazar a nosotros también, tal como rechazar el mensaje. Debemos considerar que hay un costo. Pero gracias a Dios por los hermanos que tomaron el costo en cuenta y todavía anunciaron el Evangelio a nosotros. Hemos recibido un regalo, porque otros fueron dispuestos a sufrir. Debemos seguir los pasos de Jesús y sufrir, anunciando las buenas nuevas, para que otros puedan ser convertidos en adoradores de Jesús, quien es digno de recibir nuestra confianza y nuestra alabanza, y la alabanza y confianza de todos los demás a nuestro Dios.